Bienvenidos a la entrevista de France 24. En Colombia, cada 3 días un defensor de derechos humanos es asesinado. Así lo documentó y lo denunció el colectivo de organizaciones sociales que hace parte del programa Somos Defensores, programa que desde 2002 viene registrando las agresiones contra los activistas. Diana Sánchez, directora de la organización Minga, que hace parte de Somos Defensores, nos acompaña en estudio. Con ella hablaremos después de este informe. Cada 3 días asesinaron en Colombia durante 2017 un líder social. Los organismos de derechos humanos denuncian la grave crisis de los defensores y argumentan que el gobierno del Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no ha hecho lo suficiente para protegerlos. La organización Somos Defensores publicó su informe Piedra en el Zapato, donde evidencia el riesgo del trabajo de defender los derechos humanos en ese país. Además de los asesinatos, la ONG documentó amenazas, atentados y detenciones arbitrarias. Y lo más preocupante es que este año crítico se da luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Un acuerdo que puso fin a décadas de guerra y que permitió la reducción de la violencia a niveles históricos. La ONG dice que en el caso de los defensores no hubo un alivio. Incluso las cifras del Ministerio Público del Gobierno son más altas. De enero de 2016 al segundo mes de este año, 282 defensores fueron asesinados. Las razones son varias. Los defensores se enfrentan al extractivismo desenfrenado, al narcotráfico, la corrupción y sobre todo piden una mejor distribución de tierras. Una de las causas que el Acuerdo de La Habana busca solucionar. No es de extrañar entonces que para los expertos el asesinato de defensores sea una verdadera piedra en el zapato en la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Diana, bienvenida. Gracias, David. ¿Cómo está? Diana, la situación de defensores de derechos humanos en Colombia es bastante grave. ¿Quiénes los están matando? Bueno, la verdad no sabemos quiénes lo están matando y es una respuesta que debe dar el Estado colombiano, especialmente en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que es la responsable de investigarlo. Sin embargo, de acuerdo a las denuncias, posiblemente, y de nuestros registros, posiblemente son desconocidos la mayoría y presuntamente paramilitares que todavía se mantienen en los territorios. Según datos de ustedes, de las organizaciones sociales, hay un 32% de incremento entre 2017 y 2016 de los asesinatos de defensores de derechos humanos. Incluso, como vemos en esta gráfica, el aumento viene constante desde 2013-2014, cuando empezó el proceso de paz. Uno quisiera pensar que después de la firma del acuerdo de paz la situación iba a mejorar y sin embargo lo que vemos es que se disparó el asesinato. ¿Cómo se entiende esta situación? Sí, no es fácil de entenderla en la medida en que el acuerdo de paz, y sobre todo para quienes no conocen a Colombia, suponía que iba a traer la mejoría en derechos humanos y violencia, y efectivamente sí la trajo. Los índices de violencia en general han bajado sustancialmente en Colombia, pero no así los cambios directamente en los territorios que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, porque quienes están trabajando los acuerdos, quienes están moviendo todo esto en los territorios, estas transformaciones o estas normas, son los liderazgos sociales. Y hay unos sectores importantes del país que se oponen a estos cambios en los territorios. Así que los líderes sociales se convierten en una piedra en el zapato para muchos intereses económicos. Es decir, que hay una relación directa entre quienes defienden el proceso de paz, la implementación del proceso de paz en territorio y los asesinatos. Sí, de acuerdo. Definitivamente es cierto. De los 106 homicidios que registramos en el 2017, al menos 44 de estas personas tenían alguna relación con el desarrollo de uno de los 6 puntos o de los 5 puntos del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Y sin embargo el Estado, a través de la Fiscalía General de Colombia, dice que no hay sistematicidad, no hay patrones en el asesinato de los defensores. ¿Ustedes qué responden? Bueno, lo primero es decir que el Estado colombiano está empezando a reconocer que sí hay rasgos de sistematicidad, al menos en varios casos y en varios territorios. Eso ya es un avance importante porque el año pasado era una negación total. Pero por supuesto que tenemos una diferencia grande con la Fiscalía especialmente, en la medida en que nosotros sí creemos que hay una sistematicidad,
por la característica de los liderazgos asesinados, ya lo dijimos, tiene mucho que ver con los acuerdos de paz. Segundo, los territorios son muy caracterizados, hay muchas organizaciones sociales, mucho movimiento social. Tercero, el incremento es sostenido, es sistemático. Y la otra es el perfil de los líderes y las lideresas asesinados, que son personas muy reconocidas en los territorios, y consideramos que no son problemas personales ni líos de faldas, o sea, pasionales, como lo ha querido dar a entender el ministro de Defensa. ¿Quiénes son estos líderes precisamente? ¿Cuál es el perfil de estos líderes que están siendo asesinados? Bueno, hay una variedad de liderazgos en Colombia. Para quienes no conocen, este es un país plural, multiétnico, con muchos territorios, pero principalmente los sectores más afectados son los líderes comunales, es decir, de las juntas de acción comunal, presidente, fiscales, secretarios, algunos dignatarios de esas organizaciones, los indígenas, los campesinos, y los afrodescendientes especialmente. Ustedes también han registrado una transformación en las dinámicas de violencia, ¿no? Dicen que ha habido mayor número de defensores de derechos humanos asesinados también en los centros urbanos, algo que no sucedía antes. ¿A qué atribuyen esa transformación? Bueno, nosotros estamos analizando y quizás todavía no tenemos las hipótesis acabadas, pero podría ser consecuencia de varias cosas. De un lado, que los defensores y defensoras de derechos humanos cada vez son más multifuncionales, es decir, que tienen que defender derechos de todo tipo, porque Colombia, a pesar de que está en un contexto interesante de paz, no ha resuelto una cantidad de conflictividades que hay en Colombia. Entonces son líderes que están dedicados al medio ambiente, a enfrentar el microtráfico en las ciudades o en los barrios, en las zonas urbanas, a enfrentar todo tipo de intervenciones, entonces ambientalistas, culturales, LGTBI, etcétera. Entonces eso también se da en las áreas urbanas de las ciudades. No solo los asesinatos, sino también hay mucho tipo de agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias. ¿Cómo ha respondido la justicia colombiana a ese alto número de agresiones que ustedes registran? Entiendo que más de 500 el año pasado. Sí, la verdad no ha respondido. Hay que decir que frente a la agresión más grave, que es la del derecho a la vida, el homicidio, pues sí ha tenido algunos avances, especialmente en el 2016 y 2017, pero por la presión internacional, por el costo político que implica este número tan alto de asesinatos. Pero no así está pasando con otras agresiones como los atentados, que también es una agresión contra la vida. En el 2017 registramos 50 casos, eso es alto. También las amenazas que se incrementaron nuevamente, registramos alrededor de unas 370, pero también hay violencia sexual, también hay desapariciones, también hay robo de información sensible, pero frente a estas agresiones no hay, la impunidad es total, es 100%. En el acuerdo de La Habana, que puso fin a una guerra entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, una guerra de más de 60 años, se acordaron unos mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos. ¿En qué estado están esos mecanismos? ¿Se están implementando? Bueno, realmente están en un proceso de implementación normativa, es decir, creándose los decretos reglamentarios para darle vida, especialmente al 3.4 de los acuerdos de La Habana, para el tema de defensores, movimientos sociales, seguridad y protección, pero hasta ahora están en desarrollo normativo. Algunos no han terminado de reglamentarse, pero de tiempo atrás ya existían otras normas como el decreto de la protección colectiva, que se supone es mucho más amplio, que no es solamente individual y físico, o sea, para no tener carros, chalecos, policía detrás de las personas, sino una protección mucho más fuerte, más colectiva en los territorios, pero el año pasado salió el decreto 2078 y hasta ahora no se ha implementado. Hay una herramienta muy interesante que es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que surgió de los acuerdos de La Habana, pero tampoco ha tenido un desarrollo importante. Va a ser un año que se instaló esta comisión y apenas está en su proceso de reglamentación, haciendo reuniones, componiéndose, pero no ha tenido avances sustantivos. Y se vienen elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales en Colombia. ¿Ustedes creen que el clima de violencia va a ser peor para los defensores? Está siendo peor. Este año 2018, estamos en una etapa
electoral muy importante, tanto del Congreso de la República como las presidenciales, ha incrementado la violencia, la polarización y las altas tensiones en los territorios, y obviamente esto afecta directamente a los líderes y lideresas sociales. Registramos en los primeros 2 meses del año alrededor de 23 homicidios de estos activistas, y obviamente eso tiene que ver con el fragor electoral en nuestros territorios, además porque Colombia, a pesar de que firmó un pacto de paz y se encuentra con otra mesa de negociación, esto no ha significado el fin de la violencia. Todavía la violencia se mantiene, no en iguales proporciones anteriormente, pero sí se mantiene de manera importante. ¿Qué pierde la sociedad civil cuando asesinan a un defensor de derechos humanos en poco menos de un minuto que nos queda? Mucho. Pierde muchísimo, y nosotros decimos que cuidar a un defensor o una defensora de derechos humanos es cuidar la democracia. En Colombia, para quienes no la conocen, es un país grande, diverso, multicultural, plural, diverso, y quienes están trabajando de toda la vida en los territorios para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. Hay mucha exclusión política, mucha exclusión económica, es un país muy centralizado, son estos activistas defensores de derechos humanos, de los derechos de sus comunidades. Cada vez que silencian a un activista de estos, obviamente silencian una comunidad, afectan una familia y generan un miedo y un terror muy grande, y eso afecta la posibilidad de construir una democracia profunda. Diana, muchas gracias por detallarnos este complejo panorama, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Espero sigan conectados con France 24.